Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos en esta edición correspondiente a hoy, lunes 15 de mayo. Empezamos una nueva semana en este su espacio que le permite a ustedes tener mayor información respecto a temas de interés público, sobre todo que impactan en el bienestar, en este caso en la salud. Vamos a conversar precisamente, para nadie es un secreto, y esto se agudizó en tiempos de pandemia por la COVID-19. Se identificó la necesidad urgente de contar con mayor número de enfermeras profesionales de la salud para la atención, la recuperación y también la prevención de las enfermedades. Hay en el país, y La Libertad no es la excepción, un déficit de estas profesionales de la salud, las licenciadas en enfermería. Dialogamos la tarde de hoy en la entrevista con precisamente una de las representantes. Ella representa a la UPAO ante el Comité Regional de Residentado de Enfermería, la enfermera magíster Victoria Moya. ¿Cómo está, Victoria? Bienvenida a la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, estimado Beto Pinillos. Para mí es un gran placer compartir con ustedes algunos avances y novedades en relación al residentado de enfermería y el contexto sociosanitario de nuestra región. Correcto. Hemos escuchado de diferentes voceros que representan a la orden colegiada de enfermeras y enfermeros en el Perú, a nivel nacional, la decana, aquí también la decana regional, la enfermera Patricia Bolaños, que ha dicho ante los medios de comunicación, ha declarado que hay un déficit preocupante de enfermeras en La Libertad, cuando sabemos de la gran labor que hacen las enfermeras y de su aporte en la prevención y la recuperación de la salud de las personas. ¿Cómo está el panorama y qué se necesita de tu experiencia, Victoria, para que se pueda de repente solucionar el problema del déficit de las enfermeras en La Libertad? Así es, realmente estamos en una situación, un momento sociosanitario en donde las enfermedades transmisibles están en boga. Uno de ellos que hemos visto en las noticias es acerca de los casos en aumento de dengue, ¿no? Y esto unido a la brecha que existe actualmente en nuestra región La Libertad, según el informe de INFORUCH, de Recursos Humanos en Salud, de enfermeros, el cual agrava mucho más la situación. Tenemos este informe con una brecha de 1.989 enfermeros, el cual están distribuidos tanto en el primer y segundo nivel, con mayor énfasis sobre todo en el primer nivel de prevención. ¿Cómo es el primer nivel de prevención? Que es, por ejemplo, centros y puestos de salud. Los enfermeros somos netamente educativos. Nosotros hacemos actividades de educación a la población. ¿Por qué esto es valioso? Porque le va a permitir a mi población de los diferentes distritos realizar actividades como, por ejemplo, un buen almacenamiento de agua, entre otras actividades que van a prevenir el dengue. Entonces, si no tenemos el recurso necesario para poder educar e informar a mi población, muchos de estos casos van a llegar a saturar a mis instituciones de salud, tal vez del segundo o del tercer nivel, como en el caso que hemos visto de dengue hemorrágico. Entonces, realmente nuestra situación es un poco alarmante, en el cual nuestras colegas, los enfermeros del primer nivel de atención, no solamente realizan actividades en prevención de dengue, sino también tienen múltiples funciones, el cual deben de cumplir y deben desarrollar. De acuerdo. Ahora también sabemos, Victoria, que durante el tiempo de la pandemia por la COVID-19, muchas enfermeras y enfermeros también fallecieron porque estuvieron en primera línea combatiendo la enfermedad, atendiendo a los pacientes en momentos tan difíciles cuando no se tenía todavía una vacuna contra esta enfermedad. Así es, en la pandemia de COVID se evidenció mucho más este déficit de recursos humanos y muchos de ellos fallecieron en primera línea, ¿no? A pesar que pudieron equilibrar la demanda de los enfermeros, pero aún así terminó el contrato COVID y bueno, ya no es una prioridad a nivel nacional, pero aún así continuamos con las brechas porque la atención en los servicios continúan.
Recordemos que el dengue es una enfermedad endémica en la región de Libertad. Tenemos casos con alta prevalencia, por ejemplo, en los distritos de La Esperanza, distritos del Porvenir, etcétera. Entonces, el personal de enfermería es necesario para trabajar el primer nivel de atención. De acuerdo. Ahora, desde la experiencia de las aulas, porque además sabemos, Victoria, que es usted docente en la Escuela de Enfermería en la Universidad Privada Antero Borrego, ¿cómo va el comportamiento de las alumnas? ¿Se ha visto demanda de parte de la población en querer convertirse en enfermeras? ¿O por qué se genera este déficit? ¿O hay otros factores que generan el déficit de las enfermeras y enfermeros en la región y el país? Nosotros trabajamos en los centros hospitalarios por ratios. Por ejemplo, el ratio vendría a ser el número de enfermeras para la atención correspondiente del paciente. ¿Cómo así? Damos un ejemplo sencillo para que la población pueda entender. El ratio de una enfermera para 2 pacientes en UCI es una enfermera por 2 pacientes en UCI hospitalizado. Pero ¿cómo llegamos a ese diagnóstico? ¿Cómo llegamos a ese ratio? Es debido a su TIS, ¿no? Que es la condición de evaluación del paciente en estado crítico. Entonces, pero esos ratios solamente están establecidos para UCI y otros servicios hospitalarios más. Y no tenemos establecidos los ratios, por ejemplo, para la atención primaria. ¿Cuál sería el ratio de una enfermera por población? ¿No? Entonces, ahí vemos que nuestro sistema de salud debería de implementar y se debería de calcular estos ratios también a nivel primario, a nivel comunitario. El porqué de las demandas de enfermería, porque como en otros países que tienen una mirada salubrista, la enfermera es la que realiza la atención educativa, la atención primordial, la atención básica, y tiene distribuida una cierta población en el cual realiza actividades preventivos promocionales, por ejemplo, actividades educativas o control de enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, ¿no? Todas esas actividades van en casa, donde se educa no solamente al paciente para poder llevar adecuadamente su enfermedad, sino también a la familia. Entonces, ahí estamos descuidando un poquito la actividad. Creo que las mallas curriculares de nuestras universidades deben dar mayor prioridad al aspecto preventivo promocional, porque en muchas de nuestras experiencias se da prioridad a la parte recuperativa. Y sabemos que la mayor demanda de enfermeros no está para la parte recuperativa, sino para la parte preventiva promocional, ¿no? Que se da en el primer nivel de atención. De acuerdo. En mi experiencia, sí, en mi experiencia como docente de pregrado, llevo la asignatura de epidemiología y ahí nosotros hacemos casos, trabajamos la parte educativa y análisis de la historia natural de la enfermedad, actividades de prevención primaria que el estudiante debe internalizar, por ejemplo, en el caso de las enfermedades transmisibles, ya sea dengue, COVID-19, malaria, influenza, etcétera, ¿no? Que son daños prevalentes a nivel nacional y regional. Bien, a propósito del dengue, Victoria, se hacen esfuerzos, sabemos de la preocupación que existe a nivel nacional, el Ministerio de Salud, la gerencia regional, pero ¿en qué tenemos que fortalecer para evitar que más personas se sigan infectando de esta enfermedad viral como es el dengue? ¿Qué debemos reforzar para mejorar un control y la prevención también? Debemos reforzar en actividades de prevención, en actividades que debemos realizar en casa, por ejemplo, lo que es el almacenamiento adecuado de agua, el desecho de inservibles en nuestras casas, el uso de repelentes en nuestras casas y sobre todo la eliminación del vector, que es tan importante y que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Son 3 cosas básicas que como parte educativa, el personal de salud debemos de salir, evaluar y también educar a nuestra población. Sin esa herramienta, así nosotros continuemos trabajando, porque trabajamos en los hospitales de segundo o tercer nivel, vamos a continuar evidenciando casos de incremento de casos de enfermedades transmisibles, como por ejemplo lo que actualmente vemos. De acuerdo.
Finalmente, Victoria, hay una experiencia que ya se inició aquí en la región La Libertad. Se ha constituido el Comité Regional de Residentado de Enfermería y usted es parte de esta institución representando a la Universidad Privada Antenor Orrego. ¿Cuál va a ser la gestión y por qué es importante este Comité Regional de Residentado y cómo va a impactar en la salud pública? Sí, para nosotros como reguianos, en mi caso, soy la representante titular del Comité Regional de Residentado, de la implementación de lo que es el residentado de enfermería. Este comité tiene como misión gestionar ante el gobierno regional el presupuesto necesario para que existan plazas pagadas, tan igual que el residentado médico. ¿Qué quiere decir esto, estimado Beto? Que un enfermero puede postular a las plazas, ya sea de cualquier universidad que implemente el residentado de enfermería, en el caso nuestro como UPAO, y ellos van a obtener beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Uno, que va a trabajar 150 horas. Y esas 50 horas que va a trabajar en el hospital va a ser remunerado, va a tener todos sus beneficios en relación al salario, en relación a sus condiciones laborales. Se desarrollará en 2 años de acuerdo a las menciones o especialidades que tengan carencia en nuestra región La Libertad, ¿no? Uno de ellos es emergencias y desastres. También hay que mirar no solamente las especialidades en el lado recuperativo, promocionales. Entonces, a través de una resolución 567 es donde nos convocan a las universidades, en nuestro caso UPAO, Universidad Nacional de Trujillo, Gerencia Regional de Salud. Hay también integrantes de sede docentes de salud, de Gerencia Regional de Salud, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensas y también de nuestro Colegio de Enfermeros, ¿no? Todos ellos conformamos este Comité Regional del Residentado de Enfermería y nuestro objetivo es implementarlo para que podamos lograr los beneficios correspondientes para los enfermeros, y como reguianos vamos a implementar el residentado de enfermería con una especialidad basada en competencias, ¿no? Competencias que les ayude a nuestros y que haga la diferencia a nuestros colegas egresados del residentado, que diferencien de otras universidades. Cabe resaltar que a nivel nacional solamente hay dos departamentos que desarrollan esta especialidad, segunda especialidad en modalidad de residentado, como lo es Lima y Quitos. Entonces, para nosotros como reguianos es un gran reto y vamos a cumplir este reto. Vamos a estar a la altura correspondiente de ser la tercera región en implementar esta especialidad en modalidad residentado de enfermería. Muy bien, agradecemos a la enfermera Victoria Moya, que es parte titular, como lo ha dicho, del Comité Regional de Residentado de Enfermería, que estuvo en la entrevista analizando la realidad problemática, el déficit que existe en el país de enfermeras y las expectativas para su profesionalización y su especialización. Muy amable, Victoria, y muchos éxitos en la gestión del Comité Regional. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en la entrevista por Vivi UPAO Televisión.